La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El respeto a la ideología del género. Hermano, vamos a estudiar. Esto no es muy bien recibido en la iglesia, precisamente por falta de conocimiento, hermanos. La iglesia no entiende lo que es el amor. ¿Ok? Ahorita hay un movimiento a nivel mundial en relación a la ideología del género, y la iglesia está juzgando a estas personas malamente. ¿Ok? Fíjense bien. En el tiempo de Moisés, a Juan el Bautista se predicó la ley, los 10 mandamientos. Dice Pablo, la ley fue dada para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Entonces, si ni siquiera una sola persona, ni siquiera solo una, ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel, nadie cumplió la ley. Todos pecaron. La ley fue dada para mirar que todos somos pecadores. Ahora, cuando el pecado sobreabundó, ¿qué dice Pablo? Sobreabundó la gracia. Entonces, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿por qué la iglesia? No es que la iglesia va a estar, se puede decir, magnificando el pecado para que la gente siga pecando. No. Dios quiso que ahí donde hay incredulidad, Dios se pueda manifestar. ¿Cómo se manifiesta esta gracia de Dios? Llevando las buenas nuevas de salvación. No las malas. Las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué mis hermanos andan juzgando a estas pobres personas que pelean su identidad precisamente porque son rechazados por esta sociedad? La iglesia debe de dar testimonio de fe y de amor. No debe de haber persona más allá que ame a los homosexuales, a los bisexuales, a los transexuales, a todas estas personas que buscan llevar su identidad. Debemos de amarlos, hermanos, no condenarlos, no juzgarlos. Fíjense bien. Yo le digo a la gente que siempre anda juzgando, anda condenándola, independientemente de quién sea. No, estos homosexuales se van a ir al infierno. Entonces yo lo confronto. Yo le digo, ok, hermano, le quiero hacer primero una pregunta. Usted que anda predicando. Mi pregunta es, ¿usted ya no peca? Y siempre dicen, hermano, claro que sí. Entonces, ¿quién es usted para andar y venir juzgando a la gente de pecadora, cuando usted es un pecador? No sea hipócrita, hermano. Si usted es pecador, ¿qué derecho moral tiene usted para juzgar el pecado de otra persona? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, porque usted es un ignorante, usted es un fariseo que no entiende, usted cree que es un doctor de la ley y usted es un neófito, es una persona ignorante de la palabra de Dios. Hermano, si usted no se arrepiente, le va a ir mal. Le va a ir como en feria. ¿Ok? Arrepiéntase de verdad
reconozca que usted es pecador y que usted es salvo por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo Jesús. Entonces, si usted es salvo por la misericordia de Dios a través del testimonio de Cristo Jesús, ¿qué tiene usted que andar predicando la ley? La ley fue dada precisamente para que nos reconozcamos pecadores. La palabra de Dios dice, uno solo es el dador de la ley. Uno solo. Y ese uno solo no es usted, hermano. No es usted. Usted es un pecador. Usted predique a Cristo. Si quieren escuchar, bueno. Si no quieren escuchar, también. O sea, nosotros no podemos imponer a la fuerza que sigan a Cristo. Usted está negando a Cristo. ¿Por qué lo está negando? Porque usted no se está sometiendo a la autoridad de Dios. Vamos a la palabra de Dios, ¿ok? No hay necesidad de que yo les... Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Con la vara que midan, serán medidos. Entonces, si tú mides, ¿ok?, con la vara de la ley a una persona, entonces Dios te va a juzgar con la vara de la ley y te vas a encontrar sin Cristo. Te vas a encontrar siendo que eres un hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque estás negando la obra de Cristo Jesús. Si nosotros fuéramos salvos por cumplir la ley, en vano murió Cristo, dice Pablo. Gálatas 2:21. Entonces, ¿qué debe de ser la iglesia? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. El que quiera escuchar, que escuche, gloria a Dios. El que no quiera escuchar, no escucha. Punto. ¿Ok? Teniendo en cuenta que la gracia de Dios se manifiesta precisamente ahí cuando el pecado abunda. Dice Pablo, Romanos 2, del 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, hermano, yo no soy homosexual, sí, pero tú eres pecador, tú pecas. Cuando estás juzgando a una persona de pecado, te estás condenando tú mismo. El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios, dice Juan. Eso es lo que dice la palabra. Fíjate bien. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas. Fíjense bien, quiero que se enfoquen en este versículo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, las riquezas de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios. No que nos estén diciendo, ay, pecador, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Pues tú ya estás en el infierno porque andas pecando, predicando el pecado, y tú mismo eres un pecador hipócrita. Eres un fariseo si andas haciendo eso. Eres un ignorante porque no conoces la palabra de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, el Espíritu Santo no te puede estar diciendo eso. Eres tú, es tu carne y tú te haces pasar por Dios.
¿Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Andan haciendo el trabajo de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Mira, este pecador y este pecador. Y mire, son hijos de Satanás los que andan apuntando a la gente que peca cuando todos somos pecadores. Resulta que el que está en el cielo siempre ahí diciendo, mira, es Satanás. Entonces alguien que siempre esté apuntando el pecado del semejante es un hijo de Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todos hacemos lo malo, hermanos. El judío primeramente y también el griego. La iglesia y el incrédulo. Todos somos pecadores. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y lo bueno comienza cuando nos reconocemos pecadores. Ahora, para reconocernos pecadores, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, nunca nos vamos a reconocer pecadores. Entonces, ¿cómo podemos reconocernos pecadores? Cuando atendemos al llamado del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nosotros llevando el castigo que nosotros merecemos, pero Él murió y resucitó dando testimonio de que Él es el dador de la vida eterna, que el que sigue a Cristo no muere, que el que sigue a Cristo tiene felicidad, tiene honra, tiene gloria. En esto es glorificado mi Padre cuando lleváis mucho fruto, y el fruto tiene que ver precisamente en amar. Un mandamiento tenemos, uno solo, una vez que seguimos a Cristo. ¿Y cuál es el mandamiento? Que ames a tu prójimo. Y el prójimo incluye al homosexual, al bisexual, al transexual, al ratero, a todos los pecadores debemos llamarlos. Debemos llamarlos, un solo mandamiento. Entonces una persona que dice que conoce a Dios, que ama a Dios, al que nunca ha visto, pero no puede amar a su hermano, al que sí ve, es un mentiroso, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero cuando los gentiles, no los judíos, los gentiles, que no tienen ley, nosotros somos gentiles, yo no soy judío, yo soy gentil. Yo escuché el Evangelio. No es necesario que me enseñen los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo no me va a decir que robe. El Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a tender a hacer lo que le agrada a nuestro Padre Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que está escrito en Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos a través del Espíritu Santo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense bien, en el contexto, en el capítulo 3, dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que te calles y no juzgues a tu prójimo. No, hermano, pero Dios hizo hombre y mujer. Adán pecó, hermanos. Adán pecó. Y porque Adán pecó, todos pecamos. Por el pecado de Adán, todos morimos, todos sufrimos. Pero por la justicia de Dios dada a través de su Hijo amado Jesucristo, vino, nos rescató, nos redimió. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocernos que somos pecadores, reconocer la obra de Cristo Jesús, que Él mismo se sometió a las autoridades que Dios puso. Cristo se sometió a Poncio Pilatos.
hermanos, dándonos testimonio de que nosotros debemos de obedecer a las autoridades. Las autoridades de este mundo, que inclusive que no crean en Dios, tienen ciertas reglas, pues resulta que Dios puso esas autoridades para que nosotros nos sometamos a las autoridades. No, pero el gobernador es un hipócrita y es un ignorante. Y tú también eres un hipócrita y un ignorante, porque la palabra dice, Pablo dice en la misma carta a los romanos, que nos debemos de someter a las autoridades, porque Dios mismo puso las autoridades. Así como Cristo mismo se sometió a Poncio Pilatos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, si una y otra vez andamos exhortando a la iglesia para que dejen de andar juzgando a su prójimo y no hacen caso, créanme, hermanos, les va a ir como en feria. Y cuando vengan y pidan clemencia, cuando Satanás les dé duro, dice Cristo, no te conozco, hacedor de maldad, que te gozaste en la injusticia. Primera de Timoteo 6:13. Fíjense bien. Te mando, Timoteo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Eso está en el Génesis, hermano. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dio autoridad a Caín de tener autoridad sobre Abel. Caín se enseñorea de Abel. Por eso lo mató. Entonces, los del mundo se enseñorean de la iglesia. Pero la iglesia debe de ser mansa, como Cristo es manso y nos enseñó. Cristo dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón. Entonces Cristo viene, lo ponen delante de Poncio Pilatos. Cristo se sometió, aquí lo dice Pablo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Le hace una pregunta a Poncio Pilatos y le dice, contéstame, ¿no sabes que tengo autoridad sobre ti, sobre tu vida y sobre la muerte? Y Cristo le dice, sí, tú tienes autoridad porque te fue dada por mi Padre. Sí, tú la tienes. Y fíjense, Poncio Pilatos, ¿quién fue el que entregó a Cristo? Los judíos. Precisamente fueron los fariseos, los que presumían que eran buenos. No, yo sí cumplo la ley, hermano, no seas un hipócrita. Así habló Cristo, hermanos. Hipócritas. Ustedes son hijos de Satanás. Ahora, eso fue así para enseñarnos a nosotros. ¿Qué vamos a presumir nosotros delante de los incrédulos si nosotros somos pecadores? Lo único que podemos presumir es que conocemos a Cristo, si es que verdaderamente lo conocemos. Lo único que puede dar testimonio de que somos cristianos es cuando amamos a los que sufren. Y todo ser humano sufre, comenzando con los homosexuales, que son rechazados y están hartos de tanto juicio, precisamente de la iglesia. Entonces, cuando se rebelen y vengan cansados de tanto juicio contra ellos y empiecen a matar a predicadores, cuando vengan detrás de todas estas personas que anduvieran predicado mal, Señor, sálvame,
Cristo no los va a salvar, hermanos. No los va a salvar. Así como pasó en la primera generación. Los romanos echaron a los fariseos al Coliseo a que se los comieran los leones. Esa es una realidad, hermanos. Eso es una realidad. Entonces, dejemos de juzgar a los pecadores, porque todos somos pecadores. Debemos de predicar las buenas nuevas de salvación, que es Cristo Jesús. El que sigue a Cristo Jesús conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. So, vamos al testimonio de Cristo Jesús. Okay. Juan 18, comenzando del 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Un incrédulo. ¿Okay? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Él no se quería entrometer en las cosas. Háganse bolas ustedes. Él lo que quería era orden. ¿Ok? Porque el trabajo de Poncio Pilatos era que hubiera orden. Ahí, porque él era el gobernador de Judea, de Israel. Judea, o sea, donde está Jerusalén, donde está Belén, toda esa parte del sur de Israel. Entonces, él quería paz. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, porque ellos no entendían la ley, porque tenían los ojos, así como lo tienen mucha gente que anda predicando la ley a las personas, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Quién es el que entrega a los profetas de este tiempo? Los fariseos de este mundo. Ni siquiera son los del mundo. Son los fariseos, los falsos profetas, que fueron destinados antes de la fundación del mundo para condenación. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para poder escuchar la verdad, debemos de ser mansos y humildes de corazón. Se necesita humildad. Si no somos como niños, o sea, humildes, no podemos entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es entrar al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que nosotros recibimos? El reino de Dios por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Es por lo que Cristo hizo. Entonces debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios amando, hermanos. Amando. Si tú miras a un homosexual, ámalo. Trátalo como si estuvieras tratando con Cristo mismo. Ámalo, no lo juzgues. No, pero camina como mujer y... Ay. Les va mal, hermanos. Les va mal a todos estos que hablan con altanería. Yo lo veo, hermano. Yo lo veo. Yo conozco una persona bien cercana a mí que anda predicando la ley. Y yo digo, acaba de hacer unas cosas que ni aún los incrédulos hacen.
Es vergonzoso las cosas que hacen. Es vergonzoso, hermanos. Súper, súper vergonzoso las cosas que hacen estas personas que andan predicando la ley. Por eso no es de admirarse. Mucha gente se admira. No, es que los católicos, hay muchos sacerdotes pedófilos, hermanos. Todo el que predica la ley termina cayendo ahí donde presume. Pero caen mal, fíjate bien. Viene Jesús y sana a una persona que tenía muchos años a un lado de una piscina queriendo sanar. Le dice, ¿quieres ser sano? Dice, Señor, cuando las aguas se mueven en la piscina, cuando el ángel viene y se mueven las aguas, dice, yo necesito a alguien que me meta en la piscina para sanar, pero en cuanto yo ando buscando, ya otro me ganó. Y dice Jesús, levántate, toma tu lecho, vete. Lo sanó. Eso somos nosotros cuando llegamos al evangelio. Pero no pasa mucho tiempo y se nos olvida lo que andábamos haciendo, que éramos esclavos de Satanás. Éramos hijos de la ira, dice Pablo. Vergonzosas las cosas que andábamos haciendo. Todos, sin excepción, todos. Todos tenemos cola que nos pisen. No, habías de conocer a esta persona, es una santa. Todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo es que llegamos a la santidad? Precisamente reconociendo que somos salvos por la gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos el evangelio siendo como un niño, entonces Dios nos abre los ojos del entendimiento para poder entender las cosas que estaban cerradas, estaban laqueadas. El entendimiento de las personas, se nos quita el velo, entonces podemos ver, ¡ay, Señor! Es gratis, la gracia de Dios es gratis. Pues sí, así está escrito que es gratis. Entonces Dios nos quita de nosotros esas cosas que nos tienen atados al pecado. Cristo nos las quita. Entonces, una vez que, para llegar ahí, eso es dar fruto, pero todo comienza reconociendo quiénes somos. Entonces, si nosotros somos salvos por la gracia, entonces, ¿por qué lo volteamos y luego ya después venimos y queremos enseñar a través de la ley? No, pero esto es pecador. Espérate, pues si tú también eres pecador. Entonces, sana a una persona. Después se lo encuentra, le dicen, oye, ¿por qué traes el lecho en tu mano? ¿Qué no sabes que no debes de cargarlo? Porque es sábado, es día de reposo, sin entender ellos lo que era el día de reposo, que era una sombra de lo que iba a venir a ser más grande, que era la presencia de Cristo Jesús delante de ellos, que les iba a dar reposo para ya no servir a los demonios, sino para servirle a Cristo Jesús en su corazón y en su mente, dando buenas obras de fe, sobre todo de amor y de sometimiento a nuestro Padre Dios. Entonces se encuentra Jesús en el templo y le dice, Jesús le dice, no peques más, no busques el pecado, no regreses al mundo, porque te puede pasar una cosa peor. Si él estuvo por muchos años, si mal no recuerdo, más de 30 años, creo que 38 años ahí, le podía pasar una cosa peor. A otra persona le dice, cuando un espíritu malo se va, anda buscando lugares áridos donde reposar, o sea, anda buscando un cuerpo. Entonces por ahí mira a Mariquita o mira a Juanito, dice, aquí me quedo. Y dice, ¿para qué ando batallando? Me voy a regresar de donde salí. Pero ya no viene solo. Si antes una persona era pecador, vamos a diciendo, mirando pornografía, ya cuando regresa, ya no regresa con el demonio de la pornografía. Ya vienen 7 demonios más con él. Se va a convertir en un violador, en un asesino. ¿Por qué? Hermanos, de las personas que hay que cuidarse más, es de las personas que anduvieron en el pecado, siguieron a Cristo y andan predicando la ley. Cuídate de esas personas, porque esas personas están llenas de Satanás. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, no es de admirarse. Por eso yo les digo, vean el testimonio de Joel Osteen, vean el testimonio de Cash Luna. Van a ser avergonzados. Haciendo cosas se va a dar el testimonio.
de que no son hijos de Dios porque andan predicando las cosas del mundo. Eso es así, hermanos, que no les sorprenda ver cuando ellos caigan, y caigan de una forma vergonzosa. Entonces, amen a los homosexuales, a los bisexuales, a las que abortan. Hermano, pero matan a sus hijos. Pues si tú también estás matando cuando andas condenando a una persona que anda en el pecado. Predica a Cristo y cállate. El trabajo de convertir a los corazones de las personas, ese es del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros predicamos la palabra de Dios, y por la palabra de Dios, cuando reciben el Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Una persona que recibe el Espíritu Santo ya no hay necesidad de andarle diciendo, mira, eres un pecador. No. Es solamente cuando el Señor dice, mira, esta persona no está escuchando lo que le dice el Espíritu Santo, ve y exhórtala. Bueno, entonces ya es por mandato del Señor en la iglesia, no en el mundo. En la iglesia, a los de afuera los juzgará Dios. Fíjense bien, y el ejemplo más claro es Pablo. Él es el ejemplo más claro. Pablo predicaba la ley, y él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, nadie le ganaba a Pablo. Pablo era estricto en la ley. Él perseguía a los cristianos. ¿Quién le cambió el corazón a Pablo? Cristo mismo. Le dice Cristo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Ve y se te va a mostrar lo que vas a hacer. ¿Quién le cambió el corazón a Pablo? A Saulo. Fue Cristo, hermanos. Fue Cristo. ¿Quién me cambió el corazón a mí? Fue Cristo. ¿Quién es el que nos cambia los corazones? Es Cristo, no somos nosotros, hermanos. Nosotros predicamos la palabra de Dios, predicamos las buenas nuevas, precisamente para que la gente tenga paz. Una persona no puede tener paz si no tiene a Cristo. Por eso predicamos a Cristo. No la ley, no la ley. Me voy a ir, ahorita hace no mucho, unos ratitos, mi madre, y me voy a confesar. Cristo nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros, para poder dar testimonio de que perdonamos a la gente, alguien nos debe de tratar mal. Entonces, cuando alguien nos trata mal, ¿qué dice el Señor? Gócense y bendigan a esas personas que las tratan mal. No, Señor, hazme justicia, mira lo que me hizo. No, hijo, perdona. No, Señor, hazme justicia, Señor, mira, esta persona me hizo mal. Hijo, perdona. No, ok, pues hágase así como tú dices. Entonces, como tú no quieres perdonar a tu hermano o a tu prójimo, tampoco yo te voy a perdonar a ti. Entonces, cuando te venga Satanás y te agarre del pescuezo y te dé duro, cuando venga, Señor, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Porque no quisiste perdonar. Perdonar es amar. Perdonar es amar. Entonces, si no puedes perdonar a una persona en este mundo, no crees en Cristo. No crees. Eres un incrédulo. No crees. Así de simple. Y lo explica bien detalladamente Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Fíjense bien, Pablo mismo dice a los corintios: Dios saca de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel. Lo saca con maravillas, con mano poderosa. 10 plagas le dio a los egipcios. ¿Ok? A ellos los salvó.
Los saca de la esclavitud. Esa es la sombra del Evangelio. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por la obra de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Todos pasaron por el agua. Así como está en 1 Corintios 10. ¿Quién los iba guiando? El Espíritu Santo. Todos estuvieron bajo la nube, dice Pablo. Recibieron los 10 mandamientos. Eso es una sombra de recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces ya no vamos solos. Ya ahora el Espíritu nos redarguye de pecado, nos ayuda a perdonar. Si estamos en el Espíritu, el Señor dice, Cristo dice, oren. El Espíritu es animoso, pero la carne es débil. Si nosotros andamos en la carne, no vamos a poder amar. Es necesario darle tiempo, dedicarle tiempo todos los días al Espíritu Santo. En la oración, hermanos, gracias Padre mío, Señor, gracias Padre, porque usted es bueno, usted es misericordioso, Señor, gracias Cristo Jesús. Entonces, en la medida de que tú siempre estás agradecido por lo que Dios te ama, estás en el Espíritu, entonces te viene una situación ahí donde va a ser probada tu fe, para que des testimonio, para que la gente de afuera vea tus obras, pero ya no tú, sino Cristo en tu corazón, mostrando la obra escrita en tu corazón, que es a través del Espíritu Santo, para que des testimonio. Entonces debes de estar listo. Entonces viene una persona y te trata mal, se burla de ti. Entonces si estás en el Espíritu, gloria a Dios. Bendito, gracias Padre, fui perseguido por causa de su nombre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar pidiendo día y noche por esa persona que te ofendió. Padre mío, Señor, yo le pido por esa persona, Señor, que me ofendió, que me trató mal, Señor, pero lo hizo por ignorancia, porque esa persona no sabe lo que hace, Señor, tenga piedad de mí. ¿Y qué debemos de hacer? Orar y orar y orar por esa persona. ¿Qué hace la mayoría de la iglesia? Señor, hazme justicia, me robaron, asesinaron a mi hijo, qué sé yo, lo que sea. Debemos de bendecir a los que nos maldicen, hermanos. En este mundo carnal, para que haya un mundo de bien, debe de prevalecer el Espíritu. El Espíritu prevalece sobre la carne. Entonces, es con el amor con lo que se debe de combatir el mal. No el mal con el mal, pues eso es Satanás. No, el mal se combate con el bien. Entonces, si todos somos pecadores y Dios nos saca de la esclavitud del pecado, entonces debemos de pedir y amar a todos los incrédulos, independientemente de quién sea. Amén. Amén. A estas personas de ideología del género, amen a todas las mujeres que abortan, ámenlas, ámenlas, amen a todo mundo. No debe de haber una persona que ame más a todas estas personas que sufren, porque sufren, hermanos. ¿Ustedes creen que es agradable? Venga y sáqueme esa cosa que está dentro de mi vientre. ¿Ustedes creen que una mujer no sufre? ¿Ustedes creen que un homosexual dice, ay, yo voy a ser homosexual porque yo quiero? Hermanos, es una carga, es un sufrimiento el hecho de ser rechazados y más. O sea, qué vergüenza. Ahora sí que qué vergüenza que la iglesia no sepa amar a su prójimo. ¡Qué vergüenza! Si tú has hecho eso, arrepiéntete. Y Dios, que es bueno, te perdona tus pecados. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir y le vas a ir a dar un abrazo y un beso a esa persona a la que tú despreciabas. Porque es transexual, o porque es bisexual, o porque es homosexual, o porque es lesbiana. Ve y ámala. Que la paz de Cristo esté contigo. Amén.